Hermanos, hoy, lunes 18 de octubre, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. A continuación lo leemos. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia. No saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y les reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y digan: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Hermanos, hoy 18 de octubre la Iglesia recuerda al evangelista San Lucas, y además también aquí en Perú, en el mes morado, recordamos pues el inicio de las procesiones al Señor de los Milagros. El texto del Evangelio de hoy es un momento en el que Jesús envía a 72 de sus discípulos a los lugares a donde Él va a ir. En ese envío que Jesús hace a sus discípulos, pues lo hace con una consigna básica, importante y central: anunciar el reino de Dios en medio de las gentes. Primero, ¿no? ¿Y cómo se hace ese anuncio? Pues ese anuncio se hace primeramente poniéndose en camino. Esta expresión podemos entenderla de dos formas. Lo primero es la actitud, ¿no? Actitud de actividad, actitud de lanzarse, actitud de atreverse a algo. Pero también lo podemos entender como una referencia explícitamente eclesial. Al inicio, a los cristianos se les llamaba los del camino. Por ello, el ponerse en camino es una referencia muy eclesial, es decir, no se anuncia el reino desde fuera del camino, no se anuncia el reino desde fuera de la iglesia, sino en la iglesia, desde la iglesia. Desde allí se anuncia el reino de Dios. Pero también ese anuncio del reino de Dios no son solo palabras, sino son gestos y acciones. Anunciar, compartir la paz, por ejemplo, ¿no? Ser personas que comparten la paz, que transmiten paz, la paz de Cristo, la paz del Señor, pero también sanando, compartiendo, acercándose, en fin. El reino de Dios no es una cuestión elucubrativa ni una cuestión abstracta, sino que es un concepto que se hace tangible en la cercanía. Esto es a lo que nos invita el texto del Evangelio de hoy. Hoy también, como les decía, recordamos al evangelista San Lucas, que se nos dice que nació en Antioquía de Siria, en el seno de una familia pagana, a comienzos del siglo I de nuestra era. En su juventud, pues ejerció como médico a través de una esmerada educación, y luego se convirtió al cristianismo y acompañó a San Pablo, sobre todo en sus dos últimos viajes. Le asistió durante su cautividad en Roma. También se dice que conoció a otros apóstoles y discípulos que seguramente le hablaron de Jesús y la extensión del cristianismo por Judea y Samaria. Gracias a esta información pudo componer la extensa obra en 2 volúmenes que conocemos como el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. A la muerte de San Pablo, Lucas continuó su labor evangelizadora en Dalmacia, en tierras yugoslavas, Galia, Italia y Macedonia. Murió muy anciano y pues desde muy antiguo se le atribuyeron las primeras representaciones pictóricas de la Virgen María.
El Evangelio de San Lucas también nos habla a nosotros de la misericordia del Dios que se encarna en el seno de María para llevarnos hacia Él. Recordemos eso, este es un Evangelio profundamente que nos transmite a nosotros la enseñanza de la misericordia de Dios. Y también para finalizar, como les decía, hoy en el Perú iniciamos el recorrido procesional del Señor de los Milagros. Pidamos al Cristo de Pachacamilla, cuya imagen veneramos como el Señor de los Milagros, que pues nos ayude a nosotros también a hacernos anunciadores del reino desde la misericordia de Dios, desde la misericordia que nos lleva hacia Él. El Cristo de Pachacamilla nos recuerda a nosotros ese gran amor misericordioso de Dios por la humanidad. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric, Piura.